Mi nombre es Rafael, y pescaba en ese tramo del río S. O Francisco desde hacía más de 15 años. Conocía cada piedra, cada curva, cada remanso, como la palma de mi mano. Pero esa mañana de agosto, algo era diferente. El agua estaba más oscura de lo normal, casi barrosa, y había un olor extraño en el aire, como si el río hubiera traído algo de muy lejos. Eran las 5:30 de la mañana, cuando llegué a la orilla con mi equipo. La niebla aún cubría la superficie del agua, creando esa atmósfera medio fantasmagórica que todo pescador conoce bien. Monté mi caña más resistente, aquella que usaba para los bagres grandes, y preparé un señuelo con pedazos de tilapia que había comprado en el mercado el día anterior. Lancé la línea y me acomodé en mi silla plegable, con el café caliente en el termo a mi lado. Los primeros rayos de sol comenzaban a rasgar la niebla cuando sentí la primera vibración en la línea. No era un pez mordiendo, era algo diferente, como si algo grande estuviera nadando cerca del señuelo, probando, investigando. Mi corazón se aceleró. En todos estos años, había capturado pirarucús de 50 kilos, enormes jaús, surubines que apenas cabían en el barco, pero esa sensación era completamente nueva. De repente, la caña se dobló con una fuerza descomunal. El carrete comenzó a soltar línea a alta velocidad, haciendo ese sonido agudo que todo pescador teme y desea al mismo tiempo. Sujeté firme, pero casi fui arrastrado al agua. Conseguí equilibrarme y comencé la lucha más intensa de mi vida. Lo que fuera que estuviera en el otro extremo de la línea tenía una fuerza sobrehumana, no, sobrepes. Tiraba hacia un lado, después hacia el otro, se sumergía profundo y subía rápido. Mis brazos comenzaron a doler después de apenas 5 minutos. La línea cortaba el agua en zigzag, creando un rastro de espuma. Otras personas que pescaban más adelante comenzaron a notar que algo extraordinario estaba sucediendo. 2 pescadores vinieron corriendo en mi dirección. «¿Qué pez es ese muchacho?», gritó don Antonio, un viejo pescador que conocía el río más que cualquier otra persona viva. «No sé, don Antonio, pero es demasiado grande», respondí con la voz temblorosa. La batalla continuó por más de 20 minutos. Yo alternaba entre recoger línea y dejar que el pez se cansara. Mis antebrazos ardían. Mi camisa estaba empapada de sudor, a pesar del frío de la mañana. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, conseguí traer al animal más cerca de la orilla. Y fue entonces cuando lo vi. Primero, la aleta dorsal cortó la superficie del agua. Triangular, gris oscuro, inconfundible. Mi sangre se heló. «Dios mío», susurró don Antonio a mi lado, «eso es un tiburón». En un tiburón. En el río S. O Francisco, la criatura medía fácilmente 2,5 metros de largo. Su cuerpo robusto y poderoso se debatía en el agua poco profunda, revelando el vientre blanquecino característico. No era ninguna especie de agua dulce que yo conociera. Era un tiburón toro, también conocido como tiburón del Zambis, una de las pocas especies capaces de sobrevivir, tanto en agua salada como en agua dulce. Pero ¿qué diablos hacía uno de esos ahí, a cientos de kilómetros del mar? Con la ayuda de don Antonio y del otro pescador, conseguimos traer al animal hasta la orilla sin lastimarlo. Se debatía con vigor, mostrando hileras de dientes afilados que hacían que mi estómago se revolviera. Rápidamente tomé algunas fotos con mi celular, temblando tanto de adrenalina que apenas podía sostener el aparato. El tiburón tenía que pesar al menos 90 kilos, tal vez 100. Sus ojos negros me miraban con una mezcla de rabia y confusión. Si te está gustando esta historia increíble, deja tu like en el video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde estás viendo. Tu interacción ayuda mucho al canal a crecer y me motiva a traer más historias como esta para ustedes. El problema ahora era qué hacer con ese animal. Estaba claramente estresado y necesitaba volver al agua pronto, pero antes de soltarlo, necesitaba entender cómo había llegado hasta ahí. Llamé al IBAMA y al Instituto de Investigaciones Marinas de la Universidad Federal más cercana. Mientras esperaba respuesta, echaba agua sobre el tiburón para mantenerlo hidratado y oxigenado. Don Antonio se quedó ahí conmigo, igualmente impresionado y confundido. En 50 años pescando en este río, nunca vi ni escuché hablar de algo así, repetía, moviendo la cabeza. Cerca de 40 minutos después, mi teléfono sonó. Era la DRA Marina,
una bióloga marina que había contactado. Su voz estaba tensa. Rafael, ¿estás absolutamente seguro de que es un tiburón toro? Estoy seguro, doctora. Envié las fotos por WhatsApp. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Rafael, esto es extremadamente grave. Esa especie realmente puede entrar en ríos, pero su presencia tan lejos de la costa indica algo muy preocupante. A mi estómago se apretó. ¿Qué, doctora? ¿O hubo un cambio drástico en la salinidad y en las condiciones del río debido a algún desastre ambiental que aún no ha sido detectado, o ese animal está huyendo de algo en el océano? Los tiburones toro solo suben ríos así, en situaciones extremas. Miré al animal debatiéndose en la orilla y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Ella continuó, manténlo vivo hasta que yo llegue ahí con un equipo. Voy a necesitar hacer exámenes, recolectar muestras. Esto puede ser el indicio de algo mucho más grande sucediendo. Colgué el teléfono con la mente en turbulencia. Lo que comenzó como una pesca normal se había transformado en algo mucho más complejo y potencialmente peligroso. Mientras tanto, más personas comenzaron a reunirse en la orilla del río. La noticia se esparció rápido por la pequeña comunidad ribereña. En menos de una hora, había unas 30 personas alrededor, todas tomando fotos y especulando. Un pescador más viejo, don Benedicto, se acercó con el rostro muy serio. Mi abuelo contaba una historia. Comenzó. Y todos hicieron silencio. Decía que en los años 1950 hubo una temporada en que tiburones aparecieron en el río después de una gran inundación que conectó el o Francisco con canales que venían del mar. Fue un periodo extraño. Mucha gente enfermó. Peces murieron en montones. Pero eso fue hace 70 años. ¿Por qué sucedería de nuevo ahora? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Continué mojando al tiburón, que poco a poco parecía calmarse un poco, aunque sus ojos aún demostraban pánico. Fue entonces cuando mi sobrino Lucas, que había venido a visitarme de vacaciones, hizo una pregunta que lo cambió todo. Tío, si ese tiburón vino del mar, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir en agua dulce? Era una excelente pregunta, y la respuesta era aterradora. Si él estaba ahí, otros podrían estar también. Pasé los dedos nerviosamente por el cabello, mientras esa realización me golpeaba. La doctora Marina había dicho que llegaría en cerca de 3 horas, viniendo de la capital. Eso significaba que tenía que mantener a ese tiburón vivo y saludable por todo ese tiempo. Pero había algo más urgente preocupándome ahora. Si había un tiburón en el río, podría haber más. Y en ese exacto momento, docenas de niños solían nadar en una playa fluvial a apenas 2 kilómetros río abajo. Era sábado. Día de mayo, era movimiento. Necesité tomar una decisión rápida. Pedí a don Antonio y otros 2 pescadores que se quedaran cuidando al tiburón mientras yo corría hasta mi camioneta. Lucas vino conmigo. Conduje a alta velocidad por el camino de tierra hasta la playa del Sosiego, como era conocida. Cuando llegamos, mi peor pesadilla se estaba confirmando. Había al menos 40 personas en el agua, niños jugando, adolescentes jugando a la pelota, familias haciendo picnic. Estacioné bruscamente y corrí hacia el agua, gritando, «¡Salgan del agua! ¡Todos! Ahora, salgan del agua!». Las personas me miraron como si hubiera enloquecido. Algunos rieron pensando que era broma. ¿Hay tiburón en el río? Acabo de pescar uno a 2 kilómetros de aquí. Salgan ahora. Mi voz estaba desesperada, casi histérica. La palabra tiburón tuvo el efecto deseado. Una madre agarró a su hijo y salió corriendo del agua. Otras personas siguieron. En pocos minutos, todos estaban en la orilla, mirándome con una mezcla de miedo y escepticismo. ¿Estás seguro?, preguntó un hombre de bermudas floridas. Estoy absolutamente seguro. Pesqué un tiburón toro de más de 2 metros. La bióloga de la universidad está viniendo a examinar. Hasta que sepamos qué está sucediendo, nadie debería entrar en esta agua. Algunos se quejaron, otros tomaron sus cosas y se fueron inmediatamente. Llamé al salvavidas local, Marcelo, y expliqué la situación. Se puso pálido. ¿Tiburón? En serio, Rafael. En serio. Tengo fotos. Hay testigos. Llama a la gente de Defensa Civil. Cierra esta playa hasta nueva orden. Mientras Marcelo hacía las llamadas necesarias,
Lucas me jaló del brazo, tío. Mira ahí, señaló al agua, cerca de 30 metros de la orilla. Una aleta dorsal cortaba la superficie, moviéndose lentamente río abajo. No era grande como la del tiburón que pesqué, pero era inconfundible. Sentí mi estómago revolverse. Hay más de uno, susurré. Otros también vieron. Gritos resonaron por la playa. Personas corrieron lejos de la orilla. La aleta desapareció bajo la superficie después de algunos segundos, pero el daño estaba hecho. El pánico se instaló. Pasamos la siguiente hora ayudando a evacuar completamente la playa y colocar carteles de advertencia improvisados. Marcelo consiguió contacto con la defensa civil, que prometió enviar un equipo. Cuando finalmente volvimos al lugar donde dejé al tiburón, encontramos una escena de confusión organizada. La doctora Marina había llegado antes de lo previsto con su equipo. Había ahora una carpa montada, equipo científico esparcido, y el tiburón había sido colocado en una especie de piscina inflable grande, con agua del río circulando continuamente. Rafael, una mujer de unos 40 años, cabello recogido en una cola de caballo, se acercó. Era la Dra. Marina. Soy yo, doctora. Estrechamos las manos rápidamente. Ella fue directo al punto. Esto es peor de lo que imaginaba. Ya examiné al animal preliminarmente. Está desnutrido y muestra señales de estrés extremo. Pero lo más preocupante es esto. Me mostró la pantalla de una tableta, donde había un mapa. En las últimas 3 semanas, tuvimos reportes no confirmados de tiburones en al menos otros 4 puntos del S. O Francisco y afluentes. Todos fueron descartados como errores o bromas. Pero ahora tenemos prueba física. ¿Pero por qué? ¿Qué haría que varios tiburones subieran el río al mismo tiempo? Pregunté. Ella suspiró pesadamente. Estamos investigando. Pero mi hipótesis preliminar es que algo está sucediendo en la costa. Puede ser contaminación química, puede ser un cambio en la temperatura del agua debido a corrientes oceánicas anormales, puede ser algo que esté ahuyentando a sus presas. Los tiburones toro son oportunistas, suben ríos, buscando comida, pero nunca en números así. Uno de sus asistentes, un muchacho joven con lentes, se acercó con una expresión preocupada. Doctora Marina, los niveles de salinidad están completamente anormales. El agua aquí tiene 3 veces más sal de lo que debería tener. Ella y yo intercambiamos miradas alarmadas. ¿Qué significa eso? Preguntan significa que probablemente hay una intrusión salina masiva sucediendo. Agua de mar está penetrando mucho más río arriba de lo que debería. Esto puede ser causado por diversos factores: subsidencia del terreno, erosión extrema, o ella titubeó, o represas siendo operadas de forma equivocada. ¿Represas? Si las compuertas de las hidroeléctricas no están siendo gestionadas correctamente, pueden crear un efecto de succión que jala agua salada río arriba durante las mareas altas. Es raro, pero posible. En ese momento, todo comenzó a tener sentido de una forma aterradora. Si el agua se estaba volviendo más salada, tiburones y otras criaturas marinas podrían estar siendo atraídas o forzadas a entrar cada vez más en el sistema fluvial. Y si esto estaba sucediendo en el S. o Francisco, podría estar sucediendo en otros ríos también. La doctora Marina estaba haciendo más llamadas, ahora a autoridades estatales y federales. Yo miré al tiburón en la piscina inflable, nadando en círculos lentos, completamente desplazado de su hábitat natural. De alguna forma, en ese momento, sentí pena por él. No era su culpa estar ahí, era solo otra víctima de algo mucho más grande que estaba sucediendo. Rafael, necesitamos hablar sobre algo importante. La doctora Marina me llamó a un lado, lejos de los otros. ¿Qué pasa con él ahora?, pregunté, señalando al tiburón. Vamos a necesitar transportarlo de vuelta al océano, pero eso lleva tiempo, logística, equipo especial. Por ahora, se queda aquí, bajo observación. Pero no es sobre eso que quiero hablar. Me miró con seriedad. Tienes que entender la gravedad de lo que descubriste hoy. Esto se va a convertir en noticia nacional, tal vez internacional. Tiburones en ríos no son novedad. Sucede en algunas partes del mundo, pero no aquí, no en esta escala. Vas a ser buscado por periodistas, curiosos, escépticos, de todo. Necesitas estar preparado. No había pensado en eso. Yo era solo un pescador aficionado que salía los fines de semana para relajar. ¿Qué debo decir? La verdad,
Pero ten cuidado. Algunas personas van a intentar desacreditarte, van a decir que es montaje, que plantaste al tiburón ahí. Otras van a entrar en pánico innecesario. Sé factual, sé calmo. Ella tenía razón para preocuparse. Esa misma tarde, mi teléfono no paró de sonar. Primero fue un periódico local, después una radio, luego una emisora de televisión de la capital. A la mañana siguiente, había un equipo de reportaje en el lugar. Di entrevistas. Mostré las fotos, presenté testigos. Don Antonio confirmó todo, así como los otros pescadores que habían presenciado la captura. El video de mi pesca se volvió viral en las redes sociales. En 2 días, tenía más de 5 millones de visualizaciones. Los comentarios eran una mezcla de fascinación, incredulidad y miedo. Algunos lo llamaban falso. Otros decían que era el fin de los tiempos. Otros hacían bromas. Pero lo serio estaba sucediendo tras bambalina. La Agencia Nacional de Aguas inició una investigación sobre las condiciones de salinidad del río. El IBAM comenzó un monitoreo de fauna acuática. 3 playas fluviales fueron cerradas preventivamente. Y entonces, una semana después de mi pesca, vino la noticia que confirmó nuestros peores temores. Un niño de 9 años fue mordido mientras nadaba en un afluente del S. O Francisco, a 100 kilómetros de donde pesqué mi tiburón. La mordida fue superficial, más un susto que herida grave. Pero era innegable, era de tiburón. Los análisis forenses confirmaron. La histeria se instaló. Padres prohibían a hijos acercarse al río. Pescadores profesionales, que dependían de la pesca para sobrevivir, quedaron en situación desesperadora. El turismo ribereño colapsó de la noche a la mañana, y yo me sentía parcialmente responsable, aún sabiendo que no era mi culpa. 2 semanas después de mi pesca, fui invitado a una reunión en la sede de la ANAI. Técnicos me mostraron datos que eran al mismo tiempo fascinantes y aterradores. Señor Rafael, usted inadvertidamente nos alertó de una crisis ambiental de proporciones que aún estamos tratando de entender completamente, dijo uno de los directores. Mapas fueron proyectados en la pantalla. Identificamos al menos 17 tiburones toro en el sistema del S. O Francisco. También encontramos rayas de agua salada, algunos peces marinos, hasta una especie de medusa que no debería estar aquí. La intrusión salina está sucediendo en una escala que no habíamos previsto. ¿Pero por qué? ¿Qué causó esto?, pregunté. Es multifactorial. Cambios climáticos causando aumento del nivel del mar, erosión en la desembocadura del río, represas mal gestionadas, creando flujos anormales, extracción excesiva de agua dulce para agricultura. Todo esto junto creó condiciones perfectas para que agua salada penetre decenas de kilómetros río arriba. Un técnico más joven agregó, y los tiburones son apenas los más visibles. La química del agua está cambiando, afectando toda la cadena alimentaria. Especies de agua dulce están muriendo o migrando. Especies marinas están ocupando nichos ecológicos que no deberían. Es un desastre ecológico, en cámara lenta. Sentí un peso enorme en el pecho. ¿Hay solución?, el director titubeó. Pero es cara, compleja y lleva tiempo. Necesitamos renegociar la operación de las represas, invertir en proyectos de restauración costera, crear barreras controladas en puntos estratégicos. Estamos hablando de años y miles de millones de reales. Salí de esa reunión con la cabeza girando. Lo que había comenzado como una simple pesca había revelado una crisis ambiental de proporciones monumentales. En los meses siguientes, me convertí en una especie de portavoz involuntario de la causa. Fui invitado a dar charlas, participar en documentales, hablar en escuelas. Siempre contaba la historia de cómo pesqué ese tiburón y lo que aprendí desde entonces. El tiburón que pesqué, después de ser estudiado extensivamente, fue finalmente transportado de vuelta al océano 3 semanas después de la captura. La operación involucró un tanque especial en un camión, un equipo de 15 personas y un helicóptero de monitoreo. Lo soltaron en la costa, y telemetría mostró que volvió inmediatamente a aguas más profundas. Pero la historia no terminó ahí. Han pasado 6 meses desde ese día. Las playas aún están cerradas. Aún hay tiburones en el río, aunque en menor número. Los técnicos implementaron algunas soluciones provisorias, barreras acústicas en algunos puntos, monitoreo constante, alertas para comunidades ribereñas. En cuanto a mí,
Aún pesco, pero ahora, siempre con un ojo en el agua. Siempre atento. Siempre respetuoso. El río que yo pensaba que conocía tan bien, resultó ser mucho más complejo, mucho más conectado al mundo más grande de lo que jamás imaginé. Ese tiburón me enseñó algo fundamental, que no somos observadores pasivos de la naturaleza, somos parte de ella, y cuando tocamos una parte del sistema, sea construyendo represas, contaminando océanos, o cambiando el clima, las consecuencias se esparcen de formas que apenas podemos prever. A veces, mientras observo el río ese, o Francisco fluir lentamente bajo el sol del atardecer, me pregunto si volveremos a un día en que niños puedan nadar sin miedo, en que pescadores puedan lanzar sus líneas sabiendo exactamente qué esperar. Y entonces me acuerdo de esos ojos negros mirándome fijamente esa mañana, perdidos y confundidos, tan lejos de casa, y entiendo que la respuesta depende de nosotros, de nuestras elecciones, de nuestra voluntad de escuchar las advertencias que la naturaleza nos da. Porque ese día, cuando sentí ese tirón violento en la línea, no era solo un tiburón en el otro extremo, era un mensaje, y ese mensaje era, claro, algo necesita cambiar, antes de que sea demasiado tarde.